De pronto el ejemplo de fuerza con el que ustedes son más familiares es el ejemplo del juego de billar. Que cuando ustedes le pegan a una, pues sí, a una pelota, a una bola de billar con el taco, listo, sale la bola en su trayectoria y se estrella con otra bola. Entonces, al estrellarse con la otra bola, la bola a la que le pegan sigue en movimiento, ¿verdad? Es decir, la bola blanca le transfiere una fuerza a la otra bola, ¡pam! Y la otra bola comienza a moverse. Pero ¿qué le pasa a la bola blanca al impactar? Resulta que la otra bola ejerce una fuerza de magnitud igual y dirección opuesta sobre la bola blanca, lo cual cambia su velocidad. Si el impacto es directo, entonces la bola blanca se va a quedar quieta, a menos que que tenga como, que tenga como truco, que le hayan puesto como a girar. Entonces, cuando la bola impacta con la otra, la bola a la que le pegaron va a recibir una fuerza de la bola blanca, pero esa también le va a transferir una fuerza a la bola blanca que va a cambiar su velocidad. Si el impacto es en ángulo, por ejemplo, la bola a la que le pegan va a salir en una dirección, pero la dirección de la bola blanca va a cambiar. ¿Por qué? Porque la bola a la que le pegó ejerció una fuerza de reacción como respuesta a la acción que le metió la bola blanca. Por eso cambia su dirección. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando se dispara una pistola. Que pues es famoso que cuando tiene una pistola y oprime el gatillo y dispara, la pistola pega un golpe a la mano, pega como un culatazo. Entonces, eso también es un efecto de acción-reacción, debido a la acción que la pistola ejerce sobre la bala. Para dispararla, la bala ejerce sobre la pistola una fuerza de igual magnitud y de dirección opuesta que empuja la mano hacia atrás. Lo que pasa es que pues la pistola es mucho más pesada que la bala, entonces eh, la aceleración que termina obteniendo la pistola es mucho menor. Pero de todos modos es suficiente para agitar la mano y si uno está distraído, maltratar la mano. Eso también puede ser, por ejemplo, con una escopeta de feria que dispara el balín y ustedes quedan echados para atrás, les pegan el hombro. Si la agarran mal, se les cae. Eso es debido a la ley de la acción-reacción, que es la tercera ley de Newton. Ahora, otro ejemplo que puede ser es el que ustedes vieron de la mujer que se metía en el columpio y el hombre que la trataba de parar, pero como la paró se comenzó a mover hacia atrás. Eso es un detalle que tiene que ver con la fricción del suelo. Que pues debido, bueno, ahorita vamos a ver un poquito a qué me refiero. Pero pues, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces sí, la ley de acción-reacción dice eso, que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza en dirección opuesta sobre el primero. Entonces, de pronto, el caso más importante de este tipo de fuerza de reacción que vamos a encontrar en la física clásica es el de la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo como reacción a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Esta fuerza normalmente es el peso del cuerpo. Es decir, cuando ustedes están parados, digamos que pesan 80 kilos, están parados sobre el piso, están ejerciendo una fuerza de 80 kilogramos fuerza sobre el piso. Si el piso no existiera, estarían en caída libre hacia el centro de la Tierra, a la aceleración de la gravedad. Sin embargo, lo que hace el piso es ejercer una fuerza en dirección opuesta, de magnitud igual a su peso, la cual hace que en el eje Y ustedes se mantengan en equilibrio, es decir, que no traspasen el piso. Eso lo hace la fuerza normal, lo mantiene en equilibrio con respecto a la superficie de contacto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una caja acomodada sobre una mesa. La caja ejerce una fuerza sobre la mesa, pero la mesa ejerce una fuerza sobre la caja que la mantiene exacta, que hace que no traspase la mesa. Eso, por supuesto, si la mesa aguanta. Si le echamos demasiada carga, la mesa no aguanta,
se rompe y la caja comienza a moverse hacia abajo. Entonces, esto es la fuerza normal. Esta fuerza normal en una superficie horizontal es fácil de analizar. Simplemente es en dirección opuesta, en dirección vertical, hacia arriba. No tiene componente en X, tiene solo componente en Y. Y pues es opuesta a la aceleración de la gravedad. O si de pronto tenemos una fuerza que esté empujando a la caja hacia abajo, también va a agregar, es decir, la componente de fuerza en el eje Y va a ser la gravedad más la fuerza hacia abajo. Entonces la normal va a ser mayor que la gravedad, que el peso. Eso si hubiera una fuerza, digamos, alguien que esté como apoyado en la caja empujando hacia abajo. Ahora, esto es simple en una superficie horizontal. Sin embargo, en muchos casos vamos a tener un plano inclinado. ¿Y qué pasa en el plano inclinado? Vemos una propiedad importante de la normal, que es que la normal no es directamente opuesta a la gravedad por ser gravedad. Es directamente opuesta a la superficie del piso. Es decir, aquí si el plano está inclinado, la normal va a ser perpendicular al piso, en esta dirección, hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Entonces, esta normal no se va a cancelar completamente con la fuerza de la gravedad. Sino que si solamente tenemos fuerza normal en esta dirección y gravedad en esta dirección, la suma vectorial nos va a dejar un componente de fuerza en X en esta dirección, o mejor dicho, un componente de fuerza paralelo a la superficie. El componente perpendicular a la superficie se cancela por la normal, queda el componente paralelo, que va a hacer que la caja se comience a deslizar hacia abajo. Por eso es que cuando tenemos un objeto en un plano inclinado, va a tender a deslizarse, porque parte de la gravedad se canceló con la normal, pero parte de este peso no está alineado con la normal, entonces va a quedar ejerciendo una fuerza resultante. ¿Sí la ven? Bueno, entonces, algo importante sobre la fuerza normal y sobre planos inclinados es que yo siempre les he dicho que cuando manejamos un sistema que está como con una componente vertical, con una componente de altura, normalmente, listo, la componente X es paralela al piso y la componente Y es perpendicular al piso. Y entonces la gravedad solamente tiene componente en Y, no tiene componente en X. El peso tiene solo componente en Y, no tiene componente en X. Ahora, cuando tenemos un plano inclinado, muchas veces es más fácil para nuestros cálculos hacer un análisis con un sistema de coordenadas inclinado, en el cual el eje X sea paralelo a la superficie del plano y el eje Y sea perpendicular a la superficie del plano inclinado. ¿Esto por qué es más fácil de esta forma que la forma normal? Porque el resultado de este cálculo, de esta sumatoria de fuerzas, normalmente va a ser una componente de fuerza paralela a la superficie del plano. Y por conveniencia es más fácil que esta componente de fuerza sea una componente sobre un eje X, para que el cálculo nos salga más sencillo. Y pues en ese caso la única diferencia con un plano normal es que la fuerza de gravedad va a tener un ángulo con respecto al eje Y igual a este ángulo, al ángulo del plano inclinado. Es decir, un momento les indico, este ángulo de acá, el ángulo entre la gravedad y el eje Y, va a ser igual a este ángulo alfa. Entonces esto pues requiere un poquito de cuidado, de pronto lo van a ver más claro cuando hagamos algunos ejemplos. Eh, pero pues nosotros cuando manejemos planos inclinados vamos a preferir manejarlo de esta forma, porque nos simplifica mucho los cálculos del resultante, porque el resultante va a ser paralelo al plano inclinado.
¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Con respecto a la fuerza normal. ¿Alguna inquietud, algún comentario, algo? ¿Me quieran decir? Sí, Profe, ¿no? están subiendo de a Classroom. Sí, yo voy a subir la grabación al clase, me estoy grabando. ¿Por? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, hay otro par de tipos de fuerzas que son muy comunes en en el análisis de la física clásica que quería mencionar. Una de estas fuerzas es la tensión. Entonces, la tensión es cualquier tipo de fuerza aplicada por una cuerda conectando dos cuerpos o conectando un cuerpo a una ancla rígida. Es decir, la fuerza que aplica una cuerda sobre uno o dos objetos a las que estén amarrados. Es decir, le podemos aplicar cualquier tipo de fuerza a un extremo de la cuerda. Lo que vamos a terminar midiendo va a ser una tensión que la cuerda va a ejercer sobre el cuerpo al que está amarrado. Ahora, ¿qué propiedad importante tiene la tensión? Bueno, tiene dos propiedades. Primero que todo, la dirección es siempre hacia la cuerda. Es decir, por ejemplo, esta masa está sometida a una tensión en dirección hacia arriba porque esa es la dirección en la que está la cuerda, en la que está jalando la cuerda. Esta caja también está sometida a una tensión hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Si estas dos cajas, si estos dos objetos están amarrados por la misma cuerda, la tensión en los dos extremos de la cuerda es la misma. Es decir, esta tensión hacia acá es igual a esta tensión hacia acá. Entonces, siempre que tengan una tensión asociada a una cuerda, la tensión va a ser la misma. Si tienen dos cuerdas, listo. Una cuerda tiene una tensión, la otra tiene otra tensión. Pero cualquiera de los objetos que estén amarrados a esa cuerda van a estar sometidos a la misma tensión. Por último, está la fuerza que hemos normalmente como ignorado, como despreciado, que es la fuerza de fricción. Entonces, la fricción es la resistencia al movimiento de un objeto ejercida por su medio, particularmente por la superficie sobre la cual está posado. Es decir, pues muchas veces hemos ignorado esta fuerza de fricción, hemos manejado todo como si, listo, se desprecia las pérdidas por fricción, pero en la realidad, todas las superficies que existen en la vida real tienen una cierta fricción, que pues impiden que el objeto se mueva fácilmente, que los objetos se deslicen fácilmente sobre la superficie. Ahora, la existencia de esta fricción es por supuesto crucial para la existencia de cualquier cosa. Si nuestros pies no tuvieran fricción contra el piso, estaríamos básicamente patinando sobre hielo. No nos podríamos mover en ninguna dirección porque siempre que tratemos de plantar pie y movernos, lo que va a pasar es que la fuerza que tratemos de aplicar del pie al piso no va a tomar tracción, no, esta fricción no va a impedir que ese pie se mueva para atrás cuando apliquemos la fuerza. Entonces, básicamente va a patinar el pie y no nos vamos a mover. Básicamente como si estuviéramos patinando sobre hielo o sobre un piso resbaloso. Esas son las aproximaciones más similares a un mundo sin fricción. A una superficie sin fricción. Profe, Dígame. o sea que fuerza de fricción es como, por ejemplo, como cuando rodamos la lavadora o una caja que esté en el suelo o algo así. Ajá, cuando tratamos de rodar una caja o una lavadora, la interacción entre la superficie del suelo y el fondo de la lavadora o el piso de la caja va a hacer que la caja se resista al movimiento. Hay dos tipos de fricción. Está la fricción estática, que es la que resiste a iniciar el movimiento desde un punto estático. Es decir, si está la caja quieta y tenemos que empezar a moverla, tenemos que aplicarle mucha fuerza para que comience a deslizarse. Particularmente si el piso es muy arrugado, si tiene una fricción muy alta. Y siempre y cuando la caja contenga algo que pese demasiado, ¿no? Porque cuando no pesa mucho no se necesita tanta fuerza, profe. Ajá, para eso, no, eso de hecho está escrito por una fórmula muy bacana. Un momentico, voy a buscarla porque creo que eso no está en la diapositiva, no lo alcancé a poner. Porque de hecho se relaciona con algo que les acabo de mencionar. Entonces, la fricción estática es la resistencia a iniciar el movimiento desde un inicio estático.
Es decir, la resistencia que ejerce el piso para comenzar a moverlo. Ya cuando comenzamos a moverlo, o cuando estamos tratando, como estamos analizando el movimiento de un objeto que ya está en movimiento, ese suelo también va a hacer una resistencia que hace que ese movimiento vaya perdiendo fuerza si no le vamos aplicando fuerza constantemente. Por ejemplo, un carro que está en movimiento, si le soltamos el acelerador, va a comenzar a perder velocidad gradualmente. O pues con el ejemplo de la lavadora o de la caja, cuando estamos moviéndola, de todos modos, la fuerza que estamos aplicando va a ser mayor que la aceleración que estamos aplicando sobre el objeto. O muchas veces igual, muchas veces estamos aplicando una fuerza constantemente, pero la caja está moviendo a una velocidad constante. Eso se debe a la fricción cinética, que es una resistencia de movimiento ejercida por la superficie sobre un objeto en movimiento. Entonces, eso impide el movimiento del objeto, pues impide que toda la fuerza que estamos aplicando se convierta en movimiento. Entonces, la dirección de la fricción es paralela a la superficie sobre la cual se desplaza, y en la fricción estática es opuesta a la fuerza neta, y en la fricción dinámica es opuesta a la dirección del movimiento. Es decir, si tenemos una fricción estática, si estamos aplicando una fuerza hacia la derecha para mover el objeto, la fuerza neta que estamos aplicando es hacia la derecha, la fricción estática es hacia la izquierda. Y lo que hace es que ese balance de fuerza se mantenga en cero, que el objeto no se mueva. Cuando conseguimos romper esa fricción estática, que pues, por cierto, la fricción estática tiene un comportamiento, ya se lo voy a mostrar, que se puede evidenciar por esta gráfica, ya se las muestro. Aquí está. Entonces, cuando estamos tratando de mover un objeto, estamos aplicando una fuerza que va aumentando, aumentando, aumentando para tratar de mover, pero todavía no hemos conseguido romper la fricción estática. La fricción estática pues es igual, es básicamente igual a la fuerza neta que estamos aplicando, porque es lo que está haciendo que el objeto se mantenga en equilibrio. Es decir, está impidiendo que el objeto se mueva, es igual a la fuerza que estamos aplicando para que la suma de cero. Sin embargo, hay un punto que es la fricción estática crítica, que es la máxima fricción que puede ejercer la superficie del cuerpo sobre el piso. Y a partir de ese punto crítico ya podemos por fin romper esa interacción estática. A partir de ese momento comienza a moverse el objeto, y ya cuando estamos moviendo tenemos una fricción constante, que es la fricción cinética, que tiene como fórmula lo que será acá, que pues es relacionado muy directamente a la fuerza que acabamos de ver también, que es que la fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción, que es un coeficiente que depende de las superficies que están en contacto y que se suele medir como de manera experimental, aunque en algunos objetos está como aproximado. Es decir, por ejemplo, se puede hablar de una fricción entre aluminio y cobre, que suele ser la fricción entre los dos objetos normales, pero depende también del objeto, depende de si hay marcas de tracción que impiden también aún más el movimiento. Por ejemplo, un patio con el mismo cemento, si el cemento está todo rugoso, la fricción es altísima. Pero si el cemento está bien alisadito, la fricción es baja. También, por ejemplo, si hay agua encima del cemento, la fricción baja aún más, debido a que el agua lubrica las superficies. Bueno, hasta cierto punto. Entonces, la fricción cinética tiene esta fórmula que es coeficiente de fricción cinética, que como les dije, es algo que se puede medir experimentalmente o que nos dan el dato, multiplicada por la fuerza normal. Por eso es que, por ejemplo, si tienen una lavadora que es muy pesada, la fuerza que van a requerir para romper esa fricción es más alta.
la fricción cinética va a ser más alta, la fricción estática crítica va a ser más alta. Eso se debe a que la fuerza normal es más alta, mientras más pesada será la lavadora. También, por ejemplo, están empujando la lavadora, pero están empujando como en diagonal hacia abajo, como apoyándose sobre la lavadora, van a hacer que sea más difícil moverse porque están aplicando una fuerza hacia abajo. La normal aumenta y como aumenta la normal, aumenta la fricción. Entonces, así es como nosotros calculamos la fuerza de fricción. Pero que esto también se da a veces a los niños pequeños, ¿verdad? Los que tienen añitos, un añito, 2 añitos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo Como dijo? así cuando se ponen a rodar la silla. Lo mismo, las Se da sillas... esto, ¿verdad? No, pero lo mismo, las sillas pues tienen una resistencia al movimiento que es la fricción que se causa por la interacción entre las patas de la silla y la superficie del piso. Si el piso es más liso, la silla se mueve más fácilmente. Si la silla tiene ruedas, se mueve muy fácilmente, la fricción es muy baja. Ya, profe. Y pues sí, mientras mayor sea la fuerza normal, es decir, mayor sea el peso o mayor sea la suma de las fuerzas que apliquemos en el eje Y, es decir, lo que digo, si aplicamos una fuerza hacia abajo, aumenta la normal. Es decir, es más difícil moverla así. Si la aplicamos directamente horizontal, es más fácil. Si la levantamos un poquito, disminuye la normal, es decir, la normal va a ser menor al peso. Por eso cuando levantamos un objeto es más fácil moverlo. Aún si está todavía en contacto con el piso. Por supuesto, lo más fácil es listo, lo levantamos totalmente del piso, ya no hay interacción de fricción, es muy fácil mover. Pero por ejemplo, Sí, profe. si queremos mover una caja pero no la podemos levantar completa, entonces podemos agarrarla y tratar de levantarla un poquito, aun si no rompemos la interacción entre la caja y el piso. Al jalar hacia arriba, disminuimos la fuerza normal, disminuye la fricción. Podemos moverla más fácil. Ya le estoy entendiendo, profe. Entonces, eso es la fuerza de fricción. La fricción cinética la aplicamos con esta fórmula. La fórmula de la fricción estática crítica es también similar a esta, sino que en vez de FK se utiliza FS y US. Pero pues cuando estemos por debajo del punto crítico dentro de la región estática, la fricción estática va a ser básicamente igual a la fuerza que estamos aplicando. Porque la acción que está haciendo la fricción en ese caso es impidiendo el movimiento. Entonces, en ese caso, la suma de todas las fuerzas va a seguir siendo cero hasta que podamos mover el objeto, hasta que rompamos la región estática. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces esta es la fuerza de fricción. Normalmente en los ejercicios ya más avanzados de mecánica, vamos a ver fuerzas de fricción, fuerzas de tensión, por supuesto peso y normal. Muchos de ellos tienen planos inclinados. Y pues, sí, fuerza en general que le apliquemos nosotros a un objeto empujándolo por un resorte o por alguna otra forma. Entonces, listo. ¿Hay alguna pregunta al respecto de lo que vimos hoy? Ya lo tengo, no son las compañeras. ¿Cómo está bien? Que yo no tengo, profe, no sé las compañeras. Ah, bueno. ¿Alguna inquietud, algún comentario? Así. ¿Qué dijo Joelis? Que se le entrecortó como que se escuchó apenas lo último. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, le agradezco toda la atención prestada.